hermanos, buenas noches. Buenas noches, pastor. Bueno, hermanos, vamos a orar que nos dirija con su gracia, con su misericordia, que nuestro entendimiento esté dirigido por Él, preparado para que podamos ser buena tierra en la cual la palabra de Dios dé fruto. Altísimo Padre Celestial, muchas gracias te damos por concedernos este momento, Señor, para venir a ti después de un día de trabajo, de labores. Ahora tenemos esta bendita oportunidad para aprender de tu santa y gloriosa palabra, que nuestro entendimiento sea alumbrado por ella, pues tu palabra es lámpara a nuestra vida. Por eso, Dios, aquí estamos, tú que eres el Altísimo, el Creador, que por el poder de esa palabra creaste los cielos y la tierra. Todas las cosas, Señor, también son sustentadas por tu gran poder. Dios mío, gracias. Gracias porque ante tanta grandeza, nuestra mente tan finita, le es imposible comprender. Y solo porque te ha placido revelarse, mi Señor, a nosotros, mostrarse en nuestra vida, es que hoy tenemos acceso, Señor, delante de tu trono. Venimos, Dios, reconociendo nuestra condición débil, nuestra condición limitada, reconociendo, Señor, que si no es por tu gracia, no podemos sostenernos en pie en este camino, Señor. Cuando hace presencia la fatiga espiritual, el cansancio, el desánimo espiritual, cuando hay tantas cosas que podrían, Señor, generar en nosotros debilidad, tú vienes a nuestra vida para fortalecernos y para llevarnos en tus poderosas manos y enseñarnos a caminar contigo, teniendo nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. No confiando en nuestras fuerzas, no confiando en nuestras habilidades, sino solo confiando en ti, Señor. Solo la fe puesta en ti es una fe verdadera, una fe que puede llevarnos a sobreponernos aún en las circunstancias más difíciles de la vida, porque sabemos que tú estás al control de todo. Por eso, Padre, aquí estamos ahora. Dios mío, para darte honor y gloria, pues hemos sido creados para gloria de tu santísimo nombre. Ayúdanos a que esto sea más que unas palabras, una realidad en nuestra vida. Que esto sea, Señor, siempre el pensamiento que esté en nuestro ser. Cualquier cosa que hagamos debe ser hecha en honor a ti, buscando tu gloria, lo cual indica que la única forma de que esto te dé gloria es que sea hecho conforme a tu voluntad. No conforme a nuestros deseos, no conforme, Señor, a nuestras pasiones, sino realmente como tú quieres que vivamos. Gracias, Dios, porque por medio de tu palabra tú nos permite dimensionar tu reino y saber que estamos en tu reino. Y eso es no hacer nuestra voluntad, sino la tuya. Tú eres el soberano y por lo tanto, Dios, nosotros, tus seguidores, tus discípulos, a quienes se nos llama siervos y que tú eres el Señor, por lo tanto, tú eres a quien se debe obedecer, quien se debe seguir. Oh Señor, ayúdanos. Te lo pedimos, oh Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, por quien tenemos acceso a esta gloriosa gracia, para ir delante de tu trono confiadamente y encontrar así el oportuno socorro. Dios, muchísimas gracias por este día. Hoy hemos tenido la vida, hemos tenido salud, ha habido alimento, Señor, porque el pan diario va a estar ahí. Eres el Dios proveedor que cuida a todas sus criaturas, cuanto más a sus hijos. Perdónanos las tantas veces que nos angustiamos por la comida o la bebida o el vestido o tantas otras cosas, cuando tu palabra dice que por estas cosas no debemos estar afanosos, sino más bien buscad primeramente el reino tuyo, buscando primeramente tu reino, oh Dios mío, y así llevar una vida, Señor, reposada, una vida que descansa en ti, aunque
estemos siempre con diligencia, haciendo, obrando, Señor, pero con la plena confianza de que tú eres el Señor y que estás al control de todo. Te doy gracias por mis hermanos y hermanas que en esta hora están ya presentes para esta charla. Te ruego, Señor, que alumbre sus mentes, sus corazones, como también mi vida. Oh Dios mío, y todos seamos edificados para gloria tuya. Muchas gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, les había pedido que hicieran la lectura de todos estos capítulos y vamos a comenzar con el capítulo 18. Hoy estaremos hablando de uno de los primeros temas que se tratan en la doctrina de la salvación. Como ustedes pueden observar a partir de la lectura, Wayne Grudem, el teólogo que escribe acá, nos está hablando acerca de lo que se conoce como el orden de salvación, que no es otra cosa que todos esos elementos que hacen parte de tan gloriosa doctrina, como hablábamos hace 8 días, es la doctrina medular o principal de las Sagradas Escrituras. Así que tenemos nosotros un tema para el análisis, porque en medio del contexto de las iglesias cristianas, no es fácil que los hermanos puedan reconocer la elección divina como algo bíblico. La razón no es que no sea bíblico, la razón es que hemos recibido una cantidad de enseñanzas que las hemos dado por ciertas, y cuando se nos habla ahora de estos temas, algunos hermanos prefieren rechazarlas antes que aceptarlas o antes que abrirse al estudio bíblico para que podamos reflexionar. Hace una pregunta Wayne Grudem ahí al comenzar el capítulo y me gustaría que alguno de ustedes pudiera responder a estas preguntas. ¿Cuándo y por qué nos escogió Dios? Si algún hermano puede dar respuesta, lo invito a hacerlo. ¿Cuándo y por qué nos escogió Dios? ¿Qué dicen los hermanos? Veo rostros pensativos, muy silenciosos. Buenas noches, pastor. Buenas Pues noches. según la lectura dice que Dios nos escogió para que éramos el salvo. Sí, bien. Bien. Bueno, vamos a hablar del tema. Cuando nosotros estamos hablando de la elección divina, de inmediato parece que chocamos con lo que hemos aprendido. Nosotros hemos aprendido que somos nosotros los que hemos elegido a Dios como nuestro Dios. Es muy fácil escuchar dentro del lenguaje nuestro decir, yo acepté a Jesús. Y la verdad, cuando uno examina estas frases a la luz de la Biblia, pues carecen de un piso bíblico, de un fundamento bíblico. El Señor dijo en Juan capítulo 15, dice, no me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros del mundo. Voy a darles la cita exacta. Es Juan capítulo 15, versículo 16. El Señor dijo allí, hablando a sus discípulos, les dijo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé.
Entonces, con esta cita bíblica, nosotros encontramos una evidencia bíblica de que no fuimos nosotros los que elegimos a Dios, sino que Dios nos eligió a nosotros. Como la pregunta es, ¿cuándo nos eligió? Quisiera que primero pudiéramos entender que la elección divina es una doctrina bíblica, que no es un asunto moderno de discusión bíblica, sino por el contrario, estamos hablando de lo que se escribió hace 2000 años para nosotros. Y aquí es bien importante que nosotros entendamos el enorme privilegio. Hermanos, si un hombre escoge hoy seguir a Cristo, mañana escogerá seguir a otra persona, porque los seres humanos somos cambiantes. Los seres humanos no permanecemos estables. Una de las relaciones en las cuales el hombre y la mujer deberían permanecer estables es en la relación matrimonial. Pero ¿cuántos hombres y cuántas mujeres abandonan a su compañero y luego se unen a otra persona? Yo no estoy censurando tal cosa, simplemente menciono es que no se puede confiar en el ser humano. Hoy un hermano puede decir sí a de pronto cierto trabajo en la iglesia, pero en unos meses va a decir que renuncia. En unos meses va a decir que no. La gente cambia de ánimo y por lo tanto cambia su decisión. ¿Qué pasaría si el hombre elige a Dios? Pues tal vez hoy lo elige y mañana no. Mañana elige otra cosa, porque el ser humano siempre está eligiendo cosas. El ser humano siempre está yendo de aquí para allá y de allá para acá. No es estable. El único inmutable, permanente en todas sus decisiones es Dios. Así que la idea de que nosotros fuimos los que aceptamos a Jesús no es verdadera, porque no era Jesús el que necesitaba ser aceptado. Éramos nosotros, porque nosotros estábamos en condición de pecado y por lo tanto yo tenía la necesidad de ser aceptado por Dios, pero Dios tomó la decisión de aceptarme. Dios no estaba obligado a hacerlo, así como si a su casa llega un niño de la calle y les toca la puerta y le dice, yo te acepto como mi papá adoptivo o yo te acepto como mi mamá adoptiva. La pregunta que le voy a hacer a usted, hermano, es, ¿usted lo aceptaría? Probablemente usted diga antes, tengo 3 y pensando regalar uno y ahora llega otro aquí a que yo lo adopte. Pues quizá esa no es no es lo que usted tenía pensado. Y aunque se conmueva y aunque sienta cierta piedad, usted le dirá, mire papito, le doy tal vez el almuercito, pero no lo puedo adoptar, ¿ya? Porque la decisión de adopción es la decisión del padre. Y en este caso el padre es Dios, no nosotros. No estamos adoptando a Dios. Dios nos está adoptando a nosotros como hijos. Y cuando hay una adopción, la adopción la toman los padres, no los hijos. Bien, hermanos, si ustedes observan también para explicar cuándo nos escogió Dios, Efesios capítulo 1, para que por favor usted ubique en su Biblia esta cita, porque es importante dentro del contexto de la elección. Entonces tenemos Efesios capítulo 1. Si en algún momento ustedes tienen alguna pregunta, por favor, hagan la pregunta. Recuerdan que tenemos el grupo de WhatsApp, o si quieren hacerlo por acá, por la transmisión que estamos llevando a cabo, de igual manera está esa posibilidad. Así que, hermanos, vamos a mirar Efesios 1 en el versículo 4. Vamos a encontrar lo siguiente. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Responde este versículo la pregunta que hace allí el texto al comenzar el capítulo, cuando dice, ¿cuándo y por qué nos escogió Dios? Hasta ahora,
estamos respondiendo el cuándo. Y si usted mira bien el versículo 4 del capítulo 1 de Efesios, nos está diciendo cuándo fue que Dios nos escogió. Claramente el apóstol Pablo, informando a los hermanos efesios, les dice que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Ahora, por favor, debemos pensar que los salvados no son salvados por casualidad, no son salvados porque de pronto la persona quiso venir a Dios y Dios se vio obligado a salvarle. No, Dios no improvisa, Dios tiene un plan perfecto y el plan de salvación es un plan perfecto que no tiene error. Cuando nos dice acá de que Él nos escogió, está diciendo que esa obra la hizo Él, no la hicimos nosotros, y que Dios nos escogió en su plan antes de que el mundo fuera. O sea, usted que está ahí sentado, hermano y hermana, Dios planeó que usted existiera, por un lado. ¿Y cuándo planeó Dios que usted existiera? Antes de que el mundo fuese. Y como Dios planeó que usted existiera, también Dios, habiendo planeado la existencia de todos los seres humanos, antes de que el mundo comenzara a verse, Dios también escogió desde entonces a aquellos a los que Él iba a santificar por medio de un sacrificio. Así que si yo hoy puedo estar delante de ustedes como un salvado, no es a causa de que un día levanté una mano para pasar al frente en un templo y hacer una oración. No, yo estoy ahora delante de ustedes como una persona salvada por la gracia de Dios, porque a Dios le plació escogerme desde antes de la fundación del mundo. Como ese es el plan de Dios, se ha ejecutado. Nadie que no haya sido escogido para este plan de salvación va a ser salvo, y eso puede sonar duro, porque nosotros estamos enseñados a pensar que es la persona la que escoge, pero aquí nos está diciendo la Biblia que es Dios y que este escogimiento ha sido hecho a través de Jesucristo o mediado por Cristo. No se enseña esto en la mayoría de iglesias. ¿Por qué no se enseña? Bueno, aunque esté en la Biblia, no se enseña porque hemos optado por un evangelio humanista, un evangelio donde el hombre es el importante, donde la criatura humana tiene un Dios que le hace caso al hombre, un Dios que obedece a los hombres, un Dios que se somete a los hombres, pero ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es el Dios que hace que los hombres se sometan a Él y hace que los hombres le obedezcan y vivan para su gloria. Es así, ese es el Dios de las Escrituras. Entonces, amados hermanos, tenemos aquí el cuándo antes de la fundación del mundo. Pero también quisiera mostrarles otra cita bíblica para llevarles por la Escritura y que ustedes reconozcan que esto viene desde el principio. Dice Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Ahora, no pierdan la cita de Efesios porque hay algo importante para analizar tanto en esa cita de Efesios como en esta de Tesalonicenses. Observe bien, capítulo 2 de la segunda carta a los Tesalonicenses, versículo 13. Dice la palabra de Dios así: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Si usted toma este texto, lo analiza con tranquilidad, lo analiza sin prejuicios, usted se da cuenta que Pablo le estaba diciendo a los hermanos que ellos daban siempre gracias a Dios por la sencilla razón de que Dios los había escogido a ellos desde el principio y que los había escogido desde el principio para salvación. Oiga bien, hermanos. Algunos creen que existe la predestinación, pero que es para algunas personas, para unos
ministerios o para unos oficios especiales. Pero aquí está diciendo que Dios escogió desde el principio para salvación. ¿Sabe Dios desde el principio quiénes van a ser salvos? Claro que sí. ¿Por qué lo sabe? Porque Él fue el que los escogió. No como algunos dicen que Dios sabe porque Dios ha visto de antemano quiénes iban a creer en Él. Hermano, aquí está diciendo es que Dios escogió desde el principio para salvación. Esa elección divina hecha antes de que el mundo fuera, fue una elección hecha para gloria de Dios. Fue una elección hecha para la salvación del pecador. Usted dirá, bueno, pero si Dios escogió antes de que el mundo fuera, el hombre aún no había caído. No, pero en el plan de Dios estaba eso. A Dios no lo sorprendió la caída de Adán. ¿Por qué no lo sorprendió? Sencillamente porque Dios sabía que así estaba diseñado su plan con el propósito de que por medio de la caída de un hombre se hiciera necesario el proceso redentor a través de su amado Hijo, en quien fueron hechas todas las cosas y para quien son todas las cosas. Entonces dice, aquí en Tesalonicenses, dice que para salvación mediante la santificación. Quiero que usted subraye esa palabra. ¿Por qué? Porque algunos dicen, bueno, si Dios ya me escogió para salvación desde el principio, entonces yo puedo vivir como quiera. No, eso no es cierto. Y ese razonar no es bíblico. Mire, si razonamos bíblicamente, significa que los que Dios escogió para salvación desde el principio andan en santificación. No dice que andan haciendo lo que quieren. No dice que, bueno, viven como se les da la gana. No, señor. Los escogidos por Dios para salvación viven en santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. La santificación es el fruto visible en una persona de que Dios lo ha elegido para salvación. Explico. Algunos están esforzándose a vivir santamente para ser salvos. Pero no es eso lo que está diciendo la Biblia. La Biblia dice que Dios los escogió para salvarlos y luego dice mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. En otras palabras, la santificación es la evidencia de que Dios eligió a la persona para salvación y no lo contrario. No pensemos entonces que Dios, o mejor, que las personas buscan ser santas para lograr como fruto la salvación. O sea, para algunos la salvación es la consecuencia de ser santos. Y aquí lo que usted puede observar por el texto es que la santificación es la consecuencia de haber sido elegido para salvación. Regresemos a Efesios 1:4. En Efesios 1:4 dice que nos escogió en él, ese él ahí en Efesios 1:4 es Cristo. Nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Para qué nos escogió según este versículo? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Si ustedes observan, Dios escogió a los salvados y los salvados deben vivir en santidad delante de él. Dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Eso no significa que una persona elegida para ser salva no cometa pecados. Porque si yo les pregunto a ustedes, ¿tienen fe en Jesucristo? ¿Creen que Él es el Señor y Salvador de sus vidas? Ustedes deben responder que sí, si es así. Pero, ¿han cometido pecados últimamente? Ahora, si alguno dice que no ha cometido pecado, miente. Hace a Dios mentiroso.
Pero lo que sucede es que ahora ya no pecamos como antes. Cada vez pecaremos menos, porque el proceso de santificación va avanzando. Cada día debemos ser más a la imagen de Cristo. En otras palabras, la santificación no es otra cosa que conformarnos a la vida de Cristo, al pensamiento de Cristo, al carácter de Cristo. Ser santo es ser como Él. Algunos piensan que ser santo es simplemente no me emborracho, no le quito la mujer al prójimo y entonces como que ya eso me da a mí el derecho de ser salvo. No, es que la santificación es cada día parecernos más a Cristo, en carácter, en pensamiento, en palabra, en obra, parecernos a Él. Debemos siempre pensar, hoy estoy más parecido a Cristo, este año estoy más parecido a Cristo, o a la verdad sigo siendo el mismo desde que asisto a la iglesia, estoy luchando contra los mismos pecados porque a la verdad no he visto ningún avance, ningún desarrollo en mi vida. La santificación es un proceso que se va llevando a cabo día tras día. La escritura dice, haced morir en vosotros todo lo terrenal. Solo una persona que ha sido escogida para salvación puede hacer morir estas cosas. El que no, no puede porque está muerto en delitos y pecados. Así que hermanos, Dios nos escogió a nosotros desde el principio para salvación, por medio de la santificación que la hace el Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu Santo no está en su vida, hermano y hermana, de pronto para volverlo un adivino de las cosas que van a pasar. No, eso no es así. El Espíritu Santo está en usted para llevarle día tras día a que se conforme a la imagen del Hijo de Dios, a que usted sea como Cristo. El trabajo del Espíritu Santo es santificarnos, apartarnos del pecado, generando en nosotros conciencia de pecado, de justicia y de juicio. Cuando usted comete un pecado, le redarguye el Espíritu Santo. El redarguir es que adentro de usted sucede una conmoción. Y esto lo logra el Espíritu Santo para guiarle al arrepentimiento. Si usted hace algo malo, comete un pecado y no siente el redarguir, pues entonces no tiene el Espíritu Santo. Y si no tiene el Espíritu Santo, entonces usted no es de Cristo. Pero si usted, siendo creyente, comete un pecado y siente una tristeza profunda, que no es culpa, sino la acción del Espíritu que causa una tristeza para arrepentimiento. O sea, hay un dolor por haber pecado, mientras que antes pecaba y usted se deleitaba en el pecado. Ahora usted peca y siente dolor por haberlo hecho. Esa es una evidencia de que el Espíritu Santo está en su vida y causa dolor para que usted no lo vuelva a hacer. El Espíritu Santo entonces genera un cambio de mentalidad en su vida. Así que hermanos, la santificación, que de esa hablaremos más adelante, ahorita estamos mostrando solo que Dios nos escogió, nos eligió desde el principio, antes de que el mundo fuera, para ser salvos y para ser santos. Pregunta. ¿Ha comprendido hasta aquí esto que hemos visto en estos dos textos? ¿Tiene usted alguna duda, alguna inquietud? Porque si hay alguna pregunta, me gustaría de una vez irla resolviendo. Con Miguel. Yo quiero hacer una pregunta sobre la sección D. Siento que Wayne Grudem en el texto menciona cuatro puntos, pero siento que no los explica claramente y que quedan algunos temas en el aire. Entonces me gustaría, si por favor nos pudiera explicar un poco más acerca de estos 4 puntos del literal D. Cuando habla de las objeciones a la doctrina de la elección. Sí, señores. Bien. Bueno, primero entonces vamos a tratar de trabajar los 3 anteriores y luego llegamos a las objeciones, ¿sí?
Si alguno tiene inclusive alguna objeción que no aparezca ahí, pues sería bueno manifestarla. Bien, dentro de la doctrina de la elección, usamos términos que podrían ser usados de forma sinónima, como por ejemplo, escogidos o elegidos o predestinados. Entonces vamos a utilizar, por eso Wayne Grudem en el literal A, o mejor, en el punto 1, que dice explicación y base bíblica, él hace una definición. Dice, podemos definir la elección como sigue. Elección es el acto de Dios antes de la creación en el que Él escoge a algunas personas para salvarlas, no a cuenta de ningún mérito previsto en ellas, sino solamente debido a su soberanía y placer. Esa es la forma como Grudem define la elección o la predestinación, y bueno, es una buena forma de definirla, porque está diciendo que es un acto de Dios y que es un acto soberano. Tal vez podríamos añadirle que es un acto de gracia, que la persona no merece tanto favor. Ahora vamos al punto A, que está ahí. ¿Enseña el Nuevo Testamento la predestinación? Y la respuesta es, claro que sí. Tenemos ahí, por ejemplo, una cita que está en Hechos, capítulo 13, versículo 48. Vamos a mirarla. No pasar por alto estas citas bíblicas porque nos van dando a nosotros el sustento bíblico del tema. Dice el capítulo 13 en el versículo, creo que está mal la cita, vamos a mirar, yo estoy confundido. 13:48, sí está bien. Dice la palabra, y los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Ahí hay una pregunta. ¿Quiénes creyeron en el Señor aquel día? La respuesta la da el texto. Todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y eso nos muestra que no fue un asunto de las personas, fue un asunto de Dios. Solo Dios es orden, solo Dios es el que establece, solo Dios es el que predetermina. Y ahí que es interesante mirar. Ahora, si pasamos a Romanos 8:28, que es la otra cita, que también, y bueno, Romanos va a ser una carta que nos va a tocar mirarla muchas veces por razón de que es muy fuerte en la enseñanza que tiene respecto al tema. Dice 8:28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. O sea, aquí está diciendo los que aman a Dios. ¿Y quiénes son los que aman a Dios? Bueno, los que han sido amados primeramente por Él. Yo no puedo amar a Dios si Dios no me hubiese amado primero. Y luego dice, estos a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Conforme al propósito de quién? De Él, de Dios, no de nosotros. Yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿ustedes antes de conocer el Evangelio tenían el propósito de conocer a Dios? Y la respuesta es no, ninguno de nosotros andaba pensando en Dios. O al menos, aunque teníamos religión, lo menos que importaba en nuestra vida era Dios. Pero Dios sí tenía un propósito y por eso Él ha cumplido ese propósito al llamarnos. Versículo 29 dice, porque a los que antes conoció, ya sabemos que ¿cuándo los conoció? Antes de la fundación del mundo. A los que antes conoció también los predestinó. Voy a parar ahí un momentito para que podamos definir la palabra predestinar. La palabra predestinar, el verbo en griego es proorizo, que significa marcar un destino previamente, antes de, destinar con anticipación. Y yo sé que la palabra predestinación para algunos hermanos en las distintas iglesias les genera un poco de urticaria, ¿no? Les genera comezón, les genera alergia, porque no gusta la palabra predestinación. Pero bueno, aunque no guste la palabra predestinación, es una palabra que está en la Escritura y además es una doctrina de las Sagradas Escrituras. Significa que Dios fue el que predestinó. No hay una acción humana ahí. El ser humano es el elemento pasivo, mientras Dios es el sujeto activo
el que está haciendo estas acciones. Él llamó, Él conoció, Él también los predestinó, dice la Escritura, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Si usted mira bien, el versículo 29 está diciendo que el propósito para el cual Dios nos escogió o nos predestinó o nos eligió tiene como finalidad que seamos hechos conforme a la imagen de Cristo. Cristo es el hombre perfecto. Cristo es el unigénito del Padre. Y el trabajo de la iglesia es perfeccionar a los santos por medio de la palabra, y sabemos que realmente quien lo hace es el Espíritu Santo, por medio de las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, por el accionar que hace el Espíritu en el corazón de una persona, para que cada día seamos más parecidos a Cristo. Yo le pregunto a las hermanas que son casadas ahí, que están en la clase, ¿ustedes creen que si su esposo fuese muy parecido a Cristo, usted tendría todos los problemas que tiene? Y bueno, y ahora yo cambio la pregunta a los casados. Hermano, ¿usted cree que si su esposa realmente se pareciera en carácter a Cristo, usted estaría emproblemado como a veces se emproblema con ella? La respuesta es no. ¿Sabe por qué hay veces nos emproblemamos con los otros? Porque lo que aflora en nosotros es el pecado, no la imagen de Jesús. Si Jesús viviera con nosotros, creo que nosotros estaríamos aterrados de lo humilde, de lo manso, de lo justo, de lo bueno, de lo misericordioso, ¿verdad? Él es el hombre perfecto. Y por eso el propósito del proceso salvador es hacernos a la imagen de Cristo. Dice la parte final del versículo 29 de Romanos 8, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, para que Cristo sea el primero entre muchos hermanos. Y si somos hermanos de Cristo, nos parecemos a Él. ¿Ya? Porque en nosotros el Espíritu Santo nos está llevando en ese proceso, como les decía, de la santificación, que tiene que ver con hacernos a la imagen de Cristo. En el versículo 30, ahí Romanos, y a los que predestinó. ¿Quién los predestinó? Dios. Él es el que predestina. Dice, a estos también llamó. Y después dice, y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Mire, este texto de si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Los hermanos lo citan con mucha frecuencia, pero aquí está, es en el contexto de la predestinación. ¿Quiénes pueden decir que si Dios es por nosotros, quién contra nosotros? Los que han sido predestinados, los que han sido llamados, los que han sido justificados y los que serán glorificados en la venida de Jesús. O sea que estamos hablando de una doctrina muy importante cuando hablamos de la predestinación o de la doctrina de la elección. Pero no solo esto, si volvemos otra vez a Efesios, porque bueno, habrá que volver a mirar si por allí también aparece la palabra predestinación. Y quiero llevarles de nuevo al capítulo 1 de Efesios. Versículo 5. Si alguno de ustedes puede leerlo, me alegraría mucho. No se oye. Se cortó. Bueno, muchas gracias. Entonces está diciendo el versículo 5, en amor
habiéndonos predestinado. ¿Para qué? Para ser adoptados hijos suyos. ¿Por medio de quién? De Cristo, según el puro afecto de su voluntad. Mire, hermano, estos textos son supremamente claros. Este versículo, el anterior nos dijo que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Ahora, en el versículo 5 nos dice que fue en amor que Dios nos predestinó para que fuésemos adoptados hijos suyos por medio de Cristo, y eso según el puro afecto del deseo de Dios. No fue según el afecto nuestro o según el deseo de nosotros, fue según el deseo de Dios. El versículo 6 nos muestra el por qué lo hizo Dios así. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Todo Dios lo ha hecho para su gloria. La doctrina de la elección o de la predestinación nos lleva a glorificar el nombre de Dios porque las obras son hechas por Él. Si fuera el hombre el que hace las obras, deberíamos glorificar al hombre. Deberíamos reconocer al hombre como actor importante de esas acciones, pero no es así. Si ustedes examinan bien línea por línea, está hablándonos el apóstol Pablo de que es el Señor el que lo ha hecho. Y lo ha hecho para la alabanza de la gloria de su gracia. Y Dios no comparte con nadie su gloria. O sea, Dios no ha echado una sociedad para salvar al hombre. No ha dicho, bueno, yo pongo el 50 y los hombres ponen el 50. No, Dios puso el 100% para salvar al hombre, de tal manera que la salvación es 100% obra divina, obra de la soberanía de Dios y de la gracia de Dios a través de Jesucristo. Hermano, si usted es salvo, no es gracias a que su mamá oró por usted. No es gracias a que un hermano muy querido de la iglesia lo evangelizó. Si usted es salvo, es gracias a que el Padre Eterno lo escogió antes de la fundación del mundo y lo predestinó para que fuese hecho hijo de él y puso a Cristo en la cruz para que por medio de la sangre del Hijo de Dios usted pueda ser perdonado y justificado. Ah, pero mi mamá que oró por mí, el líder de la iglesia que me evangelizó, ellos simplemente fueron vasos de barro. Algo así como cuando usted llega a una casa y le ofrecen un vaso de limonada. ¿Usted da las gracias al vaso o da las gracias al que le dio la limonada? Pues la respuesta es muy obvia, ¿no? Usted no coge el vaso y empieza a darle gracias al vaso. Eso sería un absurdo, un problema mental. Usted coge el vaso, se toma la limonada, regresa el vaso y mira la cara del que le dio el vaso con limonada, la persona. O sea, ¿a quién debemos dar gracias? ¿Al vaso que nos habló del evangelio o al Dios del cielo que nos dio a su propio Hijo? Bueno, pues es a Dios, ¿verdad? Él lo hizo para la gloria de su nombre. Así que, hermanos, hasta aquí hemos visto que sí está en la escritura la doctrina de la predestinación. Ahora, vimos el versículo 5, ¿no? Ahora, otro hermano que pueda leer el versículo 11 de Efesios 1. ¿No se oye?
Pastor, dice Efesios 1:11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Perfecto, gracias. Otra vez, si ustedes examinan con detenimiento, dice que en él, o sea, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, conforme al propósito de ¿quién? De Dios, del que hace todas las cosas, no unas, todas las cosas, y las hace según el designio de su voluntad. Amados hermanos, si usted y yo somos salvos, es porque a Dios le plació salvarnos. No éramos mejores que otros pecadores, tal vez éramos tan igual que otros pecadores. Tampoco pienso que pudiéramos decir que era más pecador que otro, porque al fin y al cabo todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y como toda la humanidad estaba destituida de la gloria de Dios, Dios decidió escoger dentro de toda esa humanidad un grupo para mostrar en ellos su gloria, para mostrar su gracia, salvándoles por medio de la obra de Jesús. De manera que no es salvo el que quiere, es salvo el que Dios quiere salvar. ¿Están de acuerdo con esa afirmación o parece dura? Es probable que alguno diga, uy, pero ¿qué va a pasar con aquel que quiere venir a Dios? Mire, el que está en pecado no quiere venir a Dios. El que está en pecado solo quiere pecar. Y la única manera para que el pecador ya no quiera pecar es porque Dios le ha llamado. Y si le ha llamado es porque Dios le había escogido previamente. Así que hermanos, nosotros deberíamos estar en este momento llenos de alegría por dentro, de saber que fue Dios que nos escogió antes de la fundación del mundo. ¡Qué enorme privilegio! Y además de eso, eso trae para nosotros esperanza de que si Él nos escogió, aquí nos muestra de que Él nos llama porque nos predestinó, que Él nos justifica, que Él nos santifica y que Él nos glorificará. Significa que Él terminará la obra que comenzó. ¿Quién la comenzó? Dios. ¿Han leído eso en Filipenses? El que inició la buena obra en vosotros, Él la va a perfeccionar. Ahora, si nosotros la comenzamos yendo a Jesús, pues nosotros comenzamos y no terminamos nada, hermano. En cambio, Dios lo que comienza lo termina, y además de eso, su comienzo es perfecto y la culminación de su plan es perfecto. En Dios no hay margen de error. Por eso dije, no es que la persona quiere, es que Dios quiso. Usted dirá, pero bueno, yo el día que estaba allá en la iglesia, me invitaron por primera vez, ese día quise. Bueno, si en ese día usted deseó fue porque Dios ya había querido previamente y le llevó a aquel lugar para llamarle. La obra fue de Dios. Ese día Dios le dio vida, Dios le permitió llegar hasta ese lugar, Dios le permitió escuchar una palabra, Dios le permitió ese día ser quebrantado por su espíritu para que usted se rindiera como pecador delante de Él. Mire lo que dice Romanos 8, Romanos 9, otra vez con Romanos para aclarar algo. Romanos 9:15. Dice la palabra así, hermanos. Por favor, si tiene su Biblia, busque la cita bíblica, porque me interesa que usted estas citas las esté estudiando, las esté ojalá resaltando ahí en su Biblia. No se trata simplemente de escuchar, se trata de meterle la cabeza a esto, hermanos, para que estas palabras queden grabadas en nuestro corazón. Dice Romanos 9:15, pues a Moisés dice,
tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Vuelvo a leer. A Moisés dijo Dios, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Luego en el versículo 16, que me gustaría que alguno me ayude con esa lectura. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Gracias. El 18 de una vez. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Bien, estaba diciendo que si somos salvos fue porque Dios quiso, no porque nosotros quisimos. La Biblia dice que Dios tiene misericordia del que Él tenga misericordia, que Él se compadece del que Él se compadezca, que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque Dios al que quiere endurecer, endurece, y al que quiere salvar, salva. Hermanos, Dios es soberano y hace como Él quiere en los hombres. Y eso no hace a Dios injusto, pues finalmente, si Dios fuera solo justicia, entonces Dios debería condenar a toda la humanidad, porque toda la humanidad ha pecado y por cuanto todos pecaron, vuelvo a repetir, todos estamos destituidos. O sea que si nosotros tratamos a Dios de injusto, porque Él lo hace así, entonces digámosle a Dios que sea justo, y eso significa que no salve a ninguno. Porque todos merecemos el mismo castigo, todos merecemos la condenación eterna. No piense usted, hermano o hermana, que porque no ha pecado mucho no merezca condenación eterna. Por el simple hecho de que somos pecadores, merecemos el juicio eterno. Si ahora estamos en Cristo, es porque el Padre eterno decidió, antes de que el mundo fuera, escogerlo a usted y escogerme a mí sin que lo mereciéramos. Y por medio de Cristo, entonces Él hizo que mis pecados y sus pecados fueran castigados en la persona de Cristo. O sea que el que murió allí, el que recibió la ira de Dios por los pecados que usted y yo cometimos, fue Jesús. Y Él murió por esos pecados. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Y quién pagó nuestros pecados con la muerte? Jesús, el Hijo de Dios. Pero como Él se levantó para darnos vida. Y por medio de su muerte, los pecados nuestros han sido perdonados, han sido pagados. La justicia de Dios quedó satisfecha porque hubo castigo por esos pecados suyos y míos, solo que el castigo lo recibió el Señor. No sé si estamos entendiendo la obra de Cristo. No sé si estamos entendiendo que si ahora yo estoy como salvado, eso no fue simplemente porque a Dios le pareció así simplemente de salvarme. No es que Él decidió que su Hijo viniera a la tierra, que pagara por los pecados que yo cometí. Su propio Hijo pagó por mis pecados. Es una cosa, amados hermanos, que cuando la entendemos nos debe quebrantar y nos humilla porque no merecíamos tanto, el Hijo de Dios muriendo por mí. Pero a Dios le plació. Por eso no debemos descuidar una salvación tan grande, porque grande fue quien murió en la cruz. Bien, son las 8:02 y estamos todavía en el punto A. Yo les dije que, bueno, aquí vamos a sacar unos 3 miércoles para estudiar, porque es un tema que se requiere claridad, hermanos, para que vivamos como salvados, agradecidos, todo el tiempo con Dios. Pregunta. No se oye.
Yo, Lady, no le oigo. Si me la escriben, tal vez no estoy teniendo audio, no se escucha. Bien. Hola, pastor, buenas noches. ¿Ahí me escuchas? Pues, ahora sí, perfecto. Ah, ok, es que se desconectó el micrófono. Pastor, lo que pasa es que, pues yo entiendo todos los textos que hemos estado estudiando, claramente estoy muy de acuerdo con ellos, solo que me surge la duda en que hay unos pasajes de la Biblia que quisiera, o sea, no es como que es lo que hemos aprendido en algún momento y es la forma en cómo uno lo entiende, pero pues ahora me gustaría saber cómo debo entender esos pasajes. Porque, por ejemplo, tengo, por ejemplo, Juan 1:12 dice, a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Otro, por ejemplo, Mateo 11, vengan ustedes los que están cargados, cansados y agobiados, que yo les daré descanso. O sea, como que uno entiende que la invitación es para muchos. Yo, Lady, si le parece, miremos el Juan 1:12, ¿sí? Sí. Y ahí, perdóneme, pastor, la última cita que estaba revisando ahorita antes de hablarte era Juan 1:11, antesito, perdón. A los suyos vino y a los suyos no les recibieron más. A todos los que les reciben, ese es el texto, sí. Bien, vamos a mirarlo y ojalá si todos tienen Biblia ahí, por favor. Quiero que observen. Juan 1:11 dice a lo suyo, no a los suyos. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Esa expresión ahí significa que Jesús vino a cumplir su obra. A lo suyo significa, ¿a qué vino Jesús? Bueno, él vino a cumplir la obra salvadora. Cuando dice, y los suyos no le recibieron, está haciendo mención al pueblo al cual Jesús pertenecía étnicamente. O sea, los judíos no le recibieron. ¿Por qué? Si ustedes miran, ya no solamente el versículo 11, sino que van a mirar desde el capítulo 6 de Juan en adelante, van a encontrar cómo los judíos rechazaron a Jesús. Hay que ver el versículo 11 a la luz de todo el evangelio y encontraríamos que los suyos, o sea, los judíos, le rechazaron. Es más, si ustedes miran Juan capítulo 5, para tener ahí mención de que después de que sanó al paralítico, en el capítulo 5, en el versículo 18, dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que era Dios, que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Quiénes lo rechazaron? ¿Quiénes querían matarlo? Los judíos, ¿sí? Eso explica el versículo 11. Pero observen el versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Miren lo que dice el capítulo 4 de Juan, para ir mostrando cómo estos primeros versos son explicados luego por el Evangelio. En el capítulo 4 tenemos el caso de la mujer samaritana, ¿no? Llegamos al versículo 39 y dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que había hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. 42. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Los suyos no lo recibieron, pero los que le recibieron, y aquí hace mención de unos que le recibieron, ¿quiénes eran? Samaritanos. Los samaritanos no pertenecían al grupo étnico de Jesús. Los samaritanos eran tratados inclusive muy mal por los judíos. Pero vamos al versículo, continuar con el versículo 12.
Más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Pregunto, ¿los samaritanos le recibieron? Sí. ¿Creyeron en su nombre? Sí. ¿Qué dice la Biblia? Que le dio el poder de ser hechos hijos de Dios. O sea, no solo los samaritanos, sino todos, en cualquier nación del mundo, todos los que reciben a Jesús y creen en su nombre. Entonces, pareciera ser, cuando uno mira solo el versículo 12, que es una decisión de la persona. Cuando dice todos los que le recibieron. Pero observen el versículo 13 que explica quiénes son los que le pueden recibir. ¿Quiénes son los que pueden creer en su nombre? El versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, ¿quiénes son los que pueden recibir a Jesús y creer en él para ser adoptados como hijos de Dios? Los que han sido, oiga bien el versículo 13, los que han sido engendrados. Esta es otra palabra que está aquí. Ya vimos allá en Efesios 1:5, dice, en amor habiéndonos predestinado para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Ya? Entonces aquí dice para ser adoptados, dice allá. Aquí está hablando en el versículo 13 que estos que le reciben, los que creen en su nombre, no son engendrados de sangre. Eso significa que no pertenecen a un grupo étnico. Cuando dice ni de voluntad de carne, está diciendo que no hay participación, ¿verdad? No es algo que tenga que ver con soy descendiente de Abraham, soy del linaje de Abraham, como sí lo decían los judíos. Dice ni de voluntad de varón. Eso significa que no es según la voluntad o el deseo de los hombres, sino de quién? De Dios. Volvemos a lo mismo. Dios ha querido. Él fue el que quiso. Él es el que tiene misericordia del que él quiera tener misericordia. O sea que el versículo 12 se puede explicar desde la perspectiva del versículo 13. Si nosotros separamos el versículo 12 del versículo 13, nos perdemos de la intención del texto. ¿Ya? Ahora, me estaba citando Yuleidi también Mateo capítulo 11, creo que era, ¿no? No le oigo, creo que está desconectado. El versículo 28, ¿sí? Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Es esa la cita, Yuleidi? Perfecto. Observen que el versículo 27 ha dicho algo muy importante. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Ahí nos está diciendo es que nadie puede llegar al conocimiento del Padre a no ser que el Hijo, o sea que Cristo, lo quiera revelar. Después de haber dicho eso, él dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Uno dice, bueno, si Jesús está diciendo que él revela a Dios a los que él quiere, y luego hace una invitación como general, venid a mí todos, ustedes van a encontrar que en el Evangelio de Juan Jesús dijo que el que oye la voz, mis ovejas oyen mi voz y me siguen.
Si aquí hay una invitación, aunque parezca que es una invitación general, los únicos que van a poder responderla son aquellos que han recibido la revelación que Cristo ha hecho del Padre. Voy a poner el siguiente ejemplo. Vamos a imaginarnos que hay 4 pastores de ovejitas, ¿no? De ovejas de 4 patitas. Entonces, que el hermano José Luis es uno de los pastores, que el hermano Daniel es otro de los pastores, que el hermano Jonathan es otro de los pastores y que el hermano Carlos es otro de los pastores, ¿sí? El hermano José Luis tiene 100 ovejas, Jonathan tiene 100 ovejas, Carlos tiene 100 ovejas y se me olvidó a quién más. Daniel tiene 100 ovejas. Cada uno tiene 100 ovejas. Pero resulta que se van los 4 pastores a una misma sabana, a un mismo lugar de pastos y las ovejas se van a mezclar. O sea que allí, al llegar al lugar donde hay pastos, las ovejas se van a mezclar unas con otras. Y vamos a encontrar es un rebaño de 400 ovejas. ¿Podría saber el hermano José Luis cuáles son las suyas? Le quedaría difícil porque si todas son blancas, ¿verdad? Bien complicado para saber cuáles son las del hermano José Luis. De igual forma, el pastor Daniel, ¿cómo hago para saber cuáles son las 100 mías? Y Daniel, Jonathan también diría lo mismo y Carlos diría lo mismo. Pero resulta, ¿cómo harían para separarlas y estar seguros que esas son sus ovejas? Mire, esto pasaba en la antigüedad. Era común que los pastores de distintos señores fueran a pastar a los mismos lugares y las ovejas se revolvieran. Eso era común. Pero hacían algo. Entonces el hermano José Luis se va para un lado del potrero. Daniel se va para el otro lado. O sea, cada uno se va a ubicar en un punto distinto. Uno en el norte, otro en el sur, otro en el oriente y otro en el occidente. Y va a empezar el hermano José Luis a cantar algo que las ovejas identifican. O va a empezar a decir tal vez, ovejitas mías, venid, ¿verdad? Y empieza a cantar. Las ovejas de José Luis van a empezar a salir de entre las otras para ir tras su pastor. Así se paraban los rebaños en las épocas antiguas. No era como buscando, esta es la que tiene la marca o el collar de tal color. No, los pastores no tenían problema para separar las ovejas que estaban a su cuidado, porque cada oveja conocía la voz de su pastor. Eso es como, por ejemplo, con los perritos. Si yo llego a su casa y hay un perrito ahí, el perrito suyo no conoce mi voz, pero conoce la suya. Le hace caso a usted, a mí no. Entonces, si Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados, está dirigiendo el mensaje a aquellos a quien Jesús ha dado a revelar al Padre. O sea, aquellos que hoy tienen el conocimiento de Dios, y esos pueden venir a Cristo para descansar en Él. Una persona sin Cristo no podrá venir a Cristo a reposar en Él. No va a poder hacerlo porque no reconoce la voz de Cristo como la voz de su pastor. Por eso arriba él estaba diciendo, a quien el Hijo lo quiera revelar. A estos, a quien el Hijo quiere revelarlo, son los llamados a venir a descansar. Son los llamados a entrar en el reposo de Dios. Solo ellos. No sé si hay otra cita por ahí para analizarla. De esas que parecen decir algo distinto. No está conectado el micrófono. No oí nada.
Ya. Ahora sí. Gracias, pastor. De eso era que le quería pues preguntar, que son esos textos que son como que se dan a entender de pronto de otra manera, ¿no? Pero pues en realidad tienen un sentido claro. Y los otros que estaba revisando son 2 de Pedro 3:9, que dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y 1 Timoteo 2:4, donde dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Bien, gracias, Yuleide. Son textos muy importantes, porque además de que generan como aquella inquietud que algunos han usado para decir, no, es que eso es un asunto de nosotros, buscar a Dios y todo esto, pero resulta, y me parece muy oportuno citar estos textos. Si miramos, por ejemplo, el de 2 de Pedro, capítulo 3, en el verso 9, ¿verdad? Cuando dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para ¿con quién? Nosotros. Bueno, ahí ya hay algo para analizar. ¿Quiénes son nosotros ahí? ¿Toda la humanidad o los creyentes? Si ustedes miran en la primera carta de Pedro, porque es el mismo autor, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 2, nos muestra los destinatarios. Lean 1 y 2 de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios, Padre de santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bien, ahí encontramos, al comenzar la primera carta, quiénes son los destinatarios. Él está hablando de todos respecto a este grupo. Algo así como cuando ustedes ahora al mirar ahí a los hermanos que están en la clase dice, hoy estamos todos. Bueno, pero si sacamos esa palabra, esa frase de contexto, algunos les dirán, pero ¿cuáles todos? Ahí faltan los demás vecinos del barrio. No es que ustedes no están hablando de todos los del barrio, están hablando todos los del curso. La palabra todos allí, en la segunda carta, para hablarnos de la segunda venida, está hablando de esos elegidos por Dios. En otras palabras, el Señor no ha venido aún porque Él es paciente para con nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Los elegidos. Hasta que el último de los entonces el Señor no vendrá. Él es paciente con nosotros, los elegidos. Y como aún hay personas que no han nacido no han nacido para este mundo, o sea que vendrán todavía algunas generaciones y el Señor tardará en venir, nacerá mucha gente y dentro de esa gente hay elegidos y hasta que no se cumplan el total de los elegidos de Dios, el Señor no va a venir. Así a algunos les parezca que está demorado. No, Dios no tiene demora, a Dios no se le ha olvidado. Él está esperando es que los elegidos sean llamados al arrepentimiento. Él no quiere que ninguno perezca. Eso no significa de la humanidad, es ninguno de los elegidos perezca, porque es que la carta está siendo dirigida a unos destinatarios específicos. Y eso es importante cuando hacemos interpretación bíblica, ¿no? Creo que si alguno de ustedes dice, aquí estamos todos, ya saben que están hablando de todos los del curso. O si están en el culto, dicen, hermanos, bienvenidos todos a la iglesia. Todos son los hermanos de la iglesia. Ese todo siempre está supeditado
al contexto al cual me estoy refiriendo. La otra cita era la de Timoteo. A ver si me acuerdo y si me la pueden recordar. Timoteo 2:4. Primera de Timoteo 2:4. Bien, entonces, cuando llegamos nosotros a Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, dice la palabra, son instrucciones para el culto público, está dentro de ese contexto. Viene hablando el apóstol Pablo acerca, él dice en el versículo 1 de capítulo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de esperanza, a ti. ¿Ustedes me oyen? Creo que se cayó por un momento. Sí, señor, suena un poco entrecortado, pero ya está mejorando la señal. Todo, el versículo 1 del capítulo 2, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Bueno, ahí aparece la palabra hombres en un sentido general. Dice luego, hablando ya en un sentido específico, los reyes, o por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Bueno, Pablo aquí está dando indicaciones a los hermanos cuando se por todos los hombres, pero aquí menciona específicamente, aun cuando debamos orar por todos, ahora con estos tiempos de pandemia, pues oramos por toda la humanidad, que el Señor tenga misericordia y permita que las familias puedan salir adelante en medio de la crisis de salud, pero se nos invita a orar por los gobernantes, no importa si son de derecha, de la izquierda, del centro, amarillos, rojos, verdes, azules, del color que sean. Nosotros, la iglesia, oramos, nosotros no nos, sino que oramos por todos ellos, porque el versículo 3 nos da la razón por la cual hay que hacerlo. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, cuando nosotros llegamos acá y encontramos esta expresión que es un versículo que interpretado, separado del contexto de la doctrina de la salvación, que nos dice que Él escogió, que Él predestinó, el texto, si yo lo interpreto por fuera de esta doctrina de que Dios tiene misericordia del que Él quiera tener misericordia y se compadece del que Él quiera compadecerse, pareciera ser que es contradictorio, porque Él dice que Él quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Cómo es que si Él quiere que todos los hombres sean salvos, por qué los endurece? ¿Recuerdan allá en Romanos capítulo 9? Él tiene misericordia del que quiera tener misericordia y endurece al que quiera endurecer. ¿Cómo es que si Dios teniendo todo el poder y si Él quiere salvar a todos los hombres, ¿por qué no los salva? Si Él quiere. Usted dirá, bueno, es que algunos hombres quieren y otros no. No, ningún hombre quiere. La Biblia dice que no hay ni siquiera uno, que no hay quien haga lo bueno, que no hay quien busque a Dios, que todos se apartaron. Eso dice Romanos capítulo 3. Entonces, ¿a qué apunta este pasaje? Este pasaje está mencionado desde el punto de vista de lo étnico. ¿Qué quiere decir eso? El evangelio al que Pablo fue llamado, mejor,
la predicación del evangelio a la que Pablo fue llamado fue la predicación a los gentiles. Y Pablo habla de ir a los judíos y hacerse como judío para ganar a algunos, pero también hacerse como los gentiles para ganar a otros. Ahora el evangelio estaba siendo predicado a griegos, a bárbaros, a excitas, a judíos, a libres, a esclavos, a todos en general. Cuando habla a todos los hombres, está hablando de que ya no era una predicación como la de los profetas, que fue exclusiva para el hombre judío. Ahora esta predicación es general para todos los hombres, significa para todas las naciones, hombres de todas las naciones, porque Dios ha escogido de entre los pueblos de la tierra el cumplimiento de la promesa a Abraham, que en la simiente de Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra. Pero eso no significa todos los individuos de todas las naciones, significa los escogidos de entre todas las naciones que representan a todos los hombres, al gentil, al judío, al noble, al no noble. En ese sentido es que Dios quiere que de todos los estratos, de todos los grupos étnicos, como señala Apocalipsis, de todo pueblo, tribu, lengua y nación, Dios ha escogido hombres para que le honren y le glorifiquen. O sea, el plan que encontramos en el Antiguo Testamento era para con los judíos, pero ahora el propósito del evangelio es llegar a todos los hombres. Eso vamos a encontrarlo también en Gálatas, cuando dice que ya no hay hombre ni mujer, que ya no hay bárbaro ni escita, que ya no hay griego ni judío, sino que el Señor se ha revelado a todos, pero a todos son los hombres como grupos étnicos. Y eso lo podríamos comprobar de pronto con más tiempo al analizar que primero la predicación del evangelio es a todas las naciones, pero no quiere decir que todas las naciones fueron escogidas. Significa que de entre todas las naciones sí Dios escogió, de entre todas las naciones, de entre todos los grupos étnicos, de entre todos los hombres que en aquella época así se les miraba. Entonces el hombre judío es una cosa, el hombre griego es otra, el romano es otro, y cada uno tenía su nivel de importancia, pero Dios ha salvado de entre todos los hombres. Y cuando dice aquí en este texto, para que todos los hombres, Él quiere que todos los hombres, Él quiere que de todas partes del mundo, de todos los pueblos, lenguas, tribus, naciones, vengan al conocimiento de la verdad. Pero eso no es no es una salvación universal. Aun cuando la predicación es universal, la salvación es para los elegidos. Me explico. El Señor nos envió a predicar a toda criatura. Esa sí es una mención general, toda criatura, haciendo mención a todo ser humano. Pero Dios escogió de entre la humanidad los que Él quiere salvar. Cuando nosotros predicamos el evangelio, los que Dios escogió van a responder al llamado que se hace por el evangelio. Los que no son escogidos, no desean, no quieren venir. Aquí el texto habla del querer de Dios. Pero vuelvo a repetir, si Dios quisiera salvar a toda la humanidad y no lo hace, entonces no es omnipotente o no es bueno. Hay un dilema que me gustaría que lo estudien, es el dilema de Epicuro. El dilema de Epicuro, parafraseándolo un poco, significa algo así. Si ustedes lo buscan en internet, lo van a encontrar seguramente bien escrito. Yo lo voy a parafrasear nada más. Y es que Epicuro estaba pensando si Dios era bueno y si Dios era todopoderoso. Y entonces dice, bueno, si Dios quiere salvar a toda la humanidad y no lo hace, entonces no es bueno. Él es malo, porque ¿cómo es que Él queriendo y siendo el todopoderoso no lo hace? Y también él reflexionaba y decía, y supóngase que es que Él quiere, pero no puede salvarlos a todos.
Entonces, si Dios quiere y no puede salvarlos a todos, entonces no es todopoderoso. Y al no ser todopoderoso, pues ya no es Dios. No sé si me estoy explicando. Ustedes pueden investigar un poco acerca de ese pensamiento filosófico, pero digamos solo para ilustrar acá. Dios hace todo lo que Él quiere y todo lo que quiso. Observen lo que dice por allá el libro de Lamentaciones. Voy a llevarle rapidito, ya sé que el tiempo se venció. Pero si ustedes van al libro de Lamentaciones, vamos a mirar algo así como... Dentro de 8 días continuamos mirando textos así, pero avanzaremos también con las otras doctrinas, aparte de la elección, porque hay mucho todavía que ver. Para hablar un poco de soberanía, ¿no? Porque si Dios quiere que todos los hombres sean salvos y no pasa así, bueno, hay algo entonces que no está bien con la soberanía de Dios. Dice Lamentaciones 2:17, Jehová ha hecho lo que tenía determinado, ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde tiempo antiguo. Eso nos está diciendo respecto a la destrucción de Jerusalén, la cautividad de los judíos, todo el desastre de este pueblo. En el versículo 37, ahí mismo, del capítulo de Jeremías, de Lamentaciones de Jeremías, capítulo 3, verso 37, dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? Bueno, aquí Jeremías el profeta estaba explicando situaciones que se vivieron en aquella época, ¿no? Y lo primero que él dice es que si algo sucedió es porque él lo mandó. Y si las personas, amados hermanos, digamos, las personas salvadas que vienen a Cristo es porque él así lo determinó, porque él así lo mandó. Y si otros van a ser condenados, vamos a Romanos capítulo 9 y cerramos ahí por hoy. Volvamos a retomar desde el versículo 18 de Romanos 9 y voy a leerles para aligerar un poco el asunto. Mire, leamos con detenimiento. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Hermanos, lo que nos está diciendo el texto es, la salvación es un acto soberano de Dios, y Dios ha decidido que de la misma masa de barro, para hablar de la masa humana, porque el ser humano fue tomado del barro, Dios decidió hacer de la misma masa de barro unos vasos para honra y otros para deshonra. O sea, ¿quién lo determinó? Dios. Por eso el apóstol dice, entonces, ¿por qué Dios inculpa? ¿O por qué Dios castiga? Y el mismo apóstol va a decir, ¿quién eres tú, oh criatura humana, ser insignificante, pequeño y limitado, grano de polvo, para desafiar al Creador o para llamar a juicio al Creador? Eso es lo que en otras palabras quiere decir el versículo 20. Oh hombre, ¿quién eres tú para que llames a juicio a Dios o alterques con él? Usted es un vaso de barro, Dios es el alfarero. Y él dice haber hecho
vasos para honra y vasos para deshonra. O sea que los vasos que Dios destinó de antemano para deshonra, sobre ellos derramará su ira. La Biblia aquí lo llama vasos de ira, preparados de antemano. Y habla de los otros vasos que son los vasos de misericordia. También dice que Dios los preparó de antemano para gloria de Dios, como lo vimos en Efesios. Entonces yo quisiera, hay textos como el de Timoteo y los que hemos visto, que parecieran decir algo contrario. Ahora, lo primero que debemos hacer es estudiemos el conjunto de textos de la doctrina y vamos a mirar, como lo hemos hecho hoy, de revisar aquellos que pareciera decir algo contrario. Recuerden, la Biblia no tiene contradicciones. Las contradicciones están en la mente de las personas, pero no en la escritura, porque una mente fue la que inspiró el texto sagrado y es la mente de Dios. En Dios no hay contradicción. O sea que cuando nosotros estamos mirando un texto que parece contradecir la doctrina que es explícitamente presentada, nosotros tenemos que reflexionar y decir, creo que no estamos interpretando de forma correcta. Bien, mis amados hermanos, ha sido un gusto haber estado con ustedes en esta noche. Estoy seguro que la doctrina de la salvación es una de las, al estudiarla, nos deja muchas inquietudes. ¿Por qué razón? Porque nosotros venimos de un contexto en el que nos han dicho que tenemos libre albedrío, que nosotros escogemos, que nosotros decidimos, que nosotros determinamos. Pero eso no es lo que verdaderamente enseñan las Escrituras cuando trabajamos las doctrinas fundamentales enseñadas allí, tanto por el Señor Jesús como por los apóstoles. Así que, hermanos, Dios nos ayude, nos ilumine y que podamos reconocer que esta salvación es del Señor, le pertenece a Él, y si usted es salvo, glorifíquelo todos los días de su vida, porque Él comenzó la obra en usted y Él la va a terminar. A Dios ningún ser humano le va a quedar grande para perfeccionarlo. Gracias a Dios por eso, porque a pesar de que soy débil, Él es fuerte para perfeccionarme. Si yo dependiera de mi fortaleza espiritual, no tengo esperanza, porque sucumbo cada vez por mi debilidad, pero Él es fuerte para llevarme cada día en su presencia. Así que, hermano, vamos a orar dando gracias a Dios por Jesucristo, porque en Él hemos sido predestinados, escogidos, elegidos para ser salvos por medio de una santificación que hace el Espíritu Santo. Eterno Padre, te damos muchas gracias por lo hablado, lo presentado en esta noche. Sé, Señor, que quizá esto genera inquietudes y habrá muchos textos que tengamos que verlos a la luz de tu palabra. Señor, bajo la guianza de tu Espíritu que nos guía a toda verdad. Suplicamos, Señor, que nos guarde del error y que nos permita ser bíblicos en nuestra manera de pensar en tan importante tema como es la doctrina de la salvación. Señor, si esta grandísima salvación descansa en las obras de los hombres, entonces no es grande, porque lo más limpio que hacen los hombres es un trapo de inmundicia delante de ti. Solo pueden ser llamadas grandes obras las que tú haces. Por eso, Dios, tu salvación, oh Dios mío, es tan grande, Señor, que solo podemos recibirla por gracia, porque no hay nada en nosotros que nos haga merecedores de tan grande salvación. Pedimos perdón, Señor, por tantas cosas que hay veces, Señor Santísimo, hacemos no entendiendo, Dios, tan altísimo don ofrecido en la cruz como es nuestro Salvador Jesús, la dádiva de Dios que produce vida eterna. Concédenos, Señor, tener cada día mayor claridad. No permitas, Dios, que las dudas, que las inquietudes nos desanimen, sino por el contrario, que todo esto, Señor, nos lleve a esforzarnos, a ser diligentes en conocer tu verdad, la única verdad. Oh Dios, y que podamos, así como hemos dado crédito a tantas enseñanzas, hoy podamos dar crédito a lo que dice tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, porque solo tu palabra es fidedigna. Y solo ella debería ser, Señor, digna de credibilidad.
no nuestras propias interpretaciones, hay veces salidas e influenciadas por corrientes de pensamiento que engrandecen al hombre y tratan, Señor, de poner al hombre como un corredentor, como alguien que coparticipa cuando toda la obra es tuya, por lo tanto, toda la gloria te pertenece. En Cristo Jesús te doy muchas gracias por esta noche, por este tiempo especial. Guía a mis hermanos, Señor, y ayúdalos, Dios, y ayúdame a mí cada día caminar contigo. Amén. Bien, amados hermanos, muchísimas gracias. Que el Dios eterno los bendiga, los guarde y nos ayude. Solo Él puede ayudarnos. Bendiciones.